De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Pero estaba usando intermediarios que sí lo habrían de hacer llegar a Jesús, y de hecho no solo que llegaron, sino que iban con los encargos del centurión, cosas a tener en cuenta y aprenderlas para nosotros también. Y el ruego justamente era eso, ¿no? Que se rogara, sí, y déjame decirte que hay quien ruega por nosotros a la diestra del Padre, y es el intercesor por eminencia, que es Jesucristo mismo. Pero también el ruego era no solamente por intervención en lo que le aquejaba, en lo que le preocupaba, sí, que no era propio de él solamente, sino que pensaba, como ya te dije, en alguien allegado a él, que era su siervo, y le rogaba no solo por él, sino también que viniese y le sanara. ¿Decimos amén? ¿Cuánto dicen gracias, Jesús, porque vos estás rogando por mí? Gracias, Señor, porque vos sos mi intercesor. Y estos intercesores no solamente cumplieron con aquello, ¿no?, que se les pidió, que rogara, que se le pidiese a Jesús que visitara la casa, porque ¿cuántos necesitamos acaso? Creo que todos, ¿no?, que el Señor visite nuestras casas. Es lindo, ¿no?, que el Señor nos bendiga, así en lo personal, pero es lindo habitar en moradas bendecidas, en casas donde, como hoy decíamos hace no mucho rato atrás, como dice en el Salmo 118, voz de júbilo y voz de salvación hay en la casa de los justos. Porque la diestra de Jehová hace proezas, hace valentía y es sublime. Y eso es lo que veíamos como un derecho del autor de todo esto, que es Dios para con nosotros, en cuanto a la importancia de habitar en casas bendecidas. Y los que fueron mediando intervención a favor del centurión, no solamente se remitieron a lo que el centurión les pidió, que rogaran, que intercedieran, sino que estos hablaron bien a los oídos de Jesús. Hablaron bien de este centurión, y dice ahí en el versículo 4, que ellos vinieron y le rogaron, dice, con solicitud, así como Cristo está a la diestra del Padre, vive para interceder por nosotros, pero también le dijeron, es digno que le concedas esto. Qué bueno es saber, hermano, que el Señor nos ha hecho dignos ante la presencia de Dios el Padre. Jesucristo nos ha vestido de ropas de realeza, nos ha hecho hijos y herederos, somos dignos herederos de las cosas de Dios. ¿Decimos amén? Es digno, dice, que le dijeron que le concedas esto. ¿Por qué? Acá vienen los por qué también podemos nosotros alcanzar más todavía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Él ama, le dijeron ellos, a nuestra nación. En otras palabras, le estaba diciendo, Él ama a tu pueblo. Y si querés alcanzar bendición y un favor especial de Dios, vos sos y tenés que ser de los que aman la iglesia de Cristo, de los que vienen pero las corridas, de los que no se demoran, sino de los que empujan y son primeros para entrar, ¿sí?, y acceder a una bendición que va a notarse pero de dentro de tu corazón, porque Dios no está mirando solamente asistencias. No está solamente evaluando quién vino y quién no vino, sino con qué corazón vinimos. Y el corazón de este hombre era un corazón que amaba al pueblo de Dios.
Y yo amo tus moradas. ¿Cuánto le dicen amén al Señor en eso? Nosotros tenemos que amar, sí, el pueblo de Dios, el lugar de Dios. Y por eso ellos decían que era digno que el Señor lo ayudara, porque amaba al pueblo de Dios, a la nación de Dios, pero además era una persona generosa. ¿Sabes que los generosos alcanzan favores de Dios? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Eso que le decimos, lo repetimos siempre más que bien cuando llega el momento de la ofrenda, y lo usamos como un caballito de batalla, como para ese momento, pero en realidad, mirá en qué momento aparece la generosidad como un instrumento, como un vehículo de poder alcanzar, ¿sí?, esa excelencia de primero agradar a Dios tanto que tengamos la alabanza que tuvo este centurión de la boca de Jesús. En todo Israel no he encontrado tanta fe como en este hombre, pero además cómo se le concedió su favor a alguien que además era entonces una persona generosa con la obra de Dios. La obra de Dios en aquel tiempo dependía no de iglesias, sino en aquel momento eran denominadas sinagogas. Y bueno, imagínate a alguien que en este tiempo sea tan generoso y sea tan pudiente, ¿no? Obviamente también, que diga, bueno, pastor, no busque más, yo le voy a construir una iglesia enteramente para Cristo, y ustedes pueden ahí alabar a Dios. Bueno, eso no sería algo solo que habría de resonar en nuestros oídos como algo importante, ¿no?, de que alguien pueda hacer, sino es algo que llega al cielo. Y en la medida que cada uno de nosotros podamos ser generosos, es algo que nos acredita delante de la presencia de Dios. Cuando dicen, lo voy a hacer. Este lo hizo, y cuando le fue el momento propicio, le fue recordado y se le fue dado como algo puesto a favor de él. Entonces dice, bueno, la respuesta no se tardó. Versículo 6, entonces Jesús se encaminó, ¿sí? ¿Cuánto dicen la respuesta de Dios? Viene en camino. A veces queremos lo instantáneo, ¿no? Jesús ya estaba en marcha, pero no había llegado todavía. Jesús está en marcha, se está moviendo. Si la respuesta viene en camino, aunque no llegue todavía, espérala, porque se va a apresurar y se va, sí, a cumplir, como lo dice la palabra de Dios. ¿Decís amén? Pero cuando no llegó todavía, y ahí Jesús iba de camino, este centurión seguía demostrando de sí no bemoles, sino virtudes. Eso que nosotros tenemos que ir aumentando nosotros y no quedarnos con las que ya tenemos, ¿sí?, y ser cada vez más virtuosos. Y no era un camino de resta en esto, sino de suma y multiplicación. Este hombre como que iba mejorando, ¿no? Iba pasando el tiempo, su criado de enfermo que podía pasar a muerto, ¿sí?, mantenía su situación, no había ningún cambio, pero sí en el centurión, no un cambio para mal, sino un cambio para bien. En la espera no hay que cambiar para mal, hay que cambiar para bien. Y este hombre estaba mejorando más todavía, porque además de todo lo ya demostrado, dice que él envía ahora nuevamente, como los ancianos a rogar, ahora envía a unos amigos, versículo 6, antes que el Señor llegara a su casa para decirle, sí, no te molestes. Y decirle, no soy digno. Que es lo que está demostrando tremendo respeto, reverencia y humildad también. Alguien que no tenía el cuello levantado en reclamos, ¿no? ¿En dónde estás? Un poco lo que veíamos el domingo en la palabra, donde Jeremías en un momento se desencajó, el profeta, ¿no? Y cómo un poco se sale de ese riel, de ese carril saludable donde Dios nos quiere a todos, aunque se demore y tengamos por tardanza a veces las promesas de Dios, pero Dios habría de obrar. Pero la impaciencia de Jeremías lo mostró a Jeremías como no quisiéramos verlo nosotros, ¿no? Imagínate Dios. Y Dios tampoco nos quiere ver a nosotros impacientes. Y este hombre, lejos de perder entonces postura y cordura, se manifiesta humilde y se siente no digno. ¿Cómo? Que se siente no digno si acaba de decir los enviados que es digno que lo ayudaran, ¿no? Y a veces está esa dicotomía, ¿no? Hay gente que no piensa de sí de acuerdo a lo que se habla de sí en el cielo. Porque eso que fueron a interceder son tipos de Jesucristo, nuestro intercesor. Sí, y para él
Sí, y en la boca de Él, sí, como testimonio nuestro, somos dignos. Y nos confiesa como dignos hijos y herederos de Dios. Que a veces nosotros nos descalificamos en desmedida, pero yo pienso que esto no fue algo para mal en Él, porque fue sana humildad y humillación en realidad. Esto de decir, no me creo digno de que vengas bajo mi techo, no te molestes. Pero no solo eso, sino que seguía sacando de sí lo mejor, porque ¿qué añade a esto? Versículo 7, pero dijo, di la palabra y serás sano. Y ahí empieza a aflorar, hermano, lo que es de mayor movimiento para mover la mano de Dios, que se llama fe. Y la primera fe que se está determinando, se está declarando acá, es fe en la palabra. Es la importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso te la predicamos permanentemente. Por eso vos tenés que leerla permanentemente, la palabra de Dios. La palabra es inspiradora de fe. La palabra es basamento, fundamento para nuestra casa espiritual. Recién lo hablábamos también esto. Y la palabra no tiene que perder la vigencia y la autoridad que tiene. Cuando uno mira en la palabra lo que es algo firme y estable, que nos puede dar a nosotros firmeza y estabilidad, y la vemos como algo que perdura en el tiempo, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y las promesas son sí, amén. Y él estaba en esa firmeza, y él decía, en palabras todavía no escritas, sino dichas recién en ese momento, era el momento creativo, ¿no?, de las palabras de Jesucristo y de su evangelio. Entonces le dice, di la palabra. Pero nosotros no precisamos que el Señor diga palabras, porque ya las dijo y están escritas, están por escrito, están documentadas. Y en esas palabras tenemos que fundamentarnos y estar fuertes y seguros que esa palabra es la que Dios va a respaldar, porque es la palabra que Él no va a dejar que caiga por tierra. ¿Cuántos gritan amén? Creía en la palabra, pero creía en los milagros también. Porque a veces creemos en la palabra, pero quizás de una forma tan pasiva, tan poco activa, tan no debida como tendría que ser. Pero creía en la palabra, pero creía también en el milagro. Sí, yo creo, Señor, pero, y ahí aparecen nuestros peros, ¿no? ¿Sabes? Yo como pastor por lo menos estoy creyendo en un milagro tremendo. No estoy creyendo que Dios nos va a dar no sé qué. Dios nos va a dar algo importante. Como casa, habitación y lugar y plataforma de alabanza para su nombre. Yo lo creo. Y mirá que a Dios le he demostrado eso. Sí, como en otras tantísimas cosas hemos justamente caminado en fe. Porque si hoy estamos, como decimos cada vez que estamos acá, bajo la antena que estamos, ¿no? Porque en el techo, en la azotea de este lugar está la antena celestial. Eso ha sido porque le hemos creído a Dios. Porque hemos creído en milagros. Vos creés en tu milagro también. Creyó creyendo en la palabra, pero creyó en milagros también. Pero también creyó, versículo 8, que el Señor tenía autoridad para hacerlo. De hecho, ahí ahora plantea justamente el tema autoridad y menciona cosas importantes, ¿no?, a tener en cuenta en el momento que queremos que el Señor salve lo querido. ¿Sí? Sane lo que está enfermo o a punto de morir. Y aún si estuviera muerto, el Señor lo puede resucitar, Lo amado, tu criado, lo que sea. Y lo primero que se dice, hablando de autoridad, cosas a tener en cuenta, que no aparecen ahí porque sí nada más. Versículo 8, lo primero que él habla de que él era alguien, el centurión, bajo autoridad. ¿Vos querés ver un milagro de Dios? Tenés que estar bajo autoridad. Él era un hombre de autoridad, era un centurión, tenía 100 soldados a su cargo. Eso quiere decir centurión. Pero él, a su vez, era una persona bajo autoridad. Es como que para que Dios te bendiga, tenés que estar en el orden divino. Tenés que estar no en rebeldía, sino bajo las autoridades puestas por Dios. Porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y si eso se cumple para afuera, mirá, en lo secular eso se cumple también. También en cuanto más adentro. Pero hablando de la autoridad, sí, él habla justamente de la autoridad, no solamente de estar bajo autoridad, sino que él decía también, y se ponía como ejemplo, y tengo soldados bajo mis órdenes, como transportando esto al Señor mismo, y como diciéndole, Señor, yo sé que vos movés ejércitos, yo sé que vos decís,
al que quieras ve y va. Amén. Pero también declara, hermano, por lo que también dice el versículo 8, sí, que él justamente, sí, que el Señor tenía esa autoridad de mandar a sus ejércitos, también de llamar lo que quisiera llamar y hacer lo que él quisiera hacer. Esa es la autoridad que tiene Cristo. Autoridad suprema y sin límites. Y cuando todo esto se reunió de alguna manera ante los ojos de Cristo, y mira que esto no se logró con frecuencia, no sé si hay otra vez en la Escritura, el hecho de que, versículo 9, Jesús se maravilló. Capaz que se maravilló en otro momento Jesús, pero por incredulidad de incrédulos, por apatía de gente indiferente. Pero acá se maravilló de la mejor manera, se maravilló, dice el final del versículo 9, por tanta fe. Se le llama fe a todo lo que estamos diciendo del centurión. Todo esto se define en fe. Todo esto, ¿no? El amar el pueblo de Dios, el ser generoso, todo eso es parte de fe. El creer en la autoridad, el estar bajo autoridad, el saber que estamos en el después, el saber que es un tiempo de tinieblas de Capernaum, pero un tiempo de mover de Dios también. Todo esto es fe. Todo el que cree estas cosas reúne las condiciones que reunió este centurión ante Jesús, ante la mirada de Jesús, al punto que Jesús se maravilló. Y entonces que inmediatamente se operó todo. Obró aquel que tiene la autoridad suprema, ¿no? En los cielos y como en los cielos y la tierra también. Versículo 10, que entonces en la casa del centurión, lo que él amaba, en este caso su siervo, que había estado enfermo, ahora había sanidad. Ahora había salud. Donde hubo lo que hubo, va a haber lo que va a haber. El mal va a pasar para la gente de fe, para la gente centurión, para la gente de Capernaum, para la gente que ama, para la gente generosa, para la gente bajo autoridad, para la gente que hace todo lo que hace ante los ojos de Jesús. Porque se sabría de alguna manera este centurión visto y evaluado y logró estar aprobado por Jesús. Por aquel que es Dios y Señor de toda la tierra. Cerra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias porque ya terminó lo que tenía que terminarse en la cruz y solo tú lo podías haber terminado, como tú ninguno. Tú siendo quien fuiste, viniste y consumaste la obra y quedó terminado. Y ahora viene el después. Viene el momento de socorros, viene el momento de emerger debajo de la presión y la carga de muchos problemas, porque el peso está a veces donde más queremos, sobre lo que más queremos. Como este centurión parecía que quería tanto a su criado, tanto que tanto le importó y tanto él hizo por él. Señor, gracias porque este es tiempo no solamente de tinieblas en esta Capernaum, es tiempo de socorro de lo alto. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Encerrate un poquito de vuelta otra vez en los brazos del Rey. Sí, Señor, porque ahí en ti hay amparo, Rey. Todo acá trasciende para mal. Este mundo, Señor, que ya se acaba, que ya se termina. Pero antes de ese fin, Señor, viene un principio de gloria que nos hará en ti aquello que soñamos ser, aquello que tú dijiste que tú harías en nosotros. Pero queremos permitir, Señor, tu obrar. Queremos dejar que tú estés obrando, amado, y que estés, como decía la palabra el domingo pasado, entresacando lo precioso de lo vil. Queremos dejar toda vileza, todo aquello que hay que dejarlo de una vez. Y dejar que lo precioso, Señor, por tus dedos de amor, sean entresacando y poniendo en ponderación en nosotros eso que en ti nosotros vamos a poder hacer. Pero jamás en nuestras fuerzas, pero sí en las tuyas. Hermano, dale gloria a tu Rey. Rompamos el silencio y démosle gloria. Aleluya. Habitemos en su presencia
y provoquemos su presencia trayendo más de Él a través de nuestra alabanza y adoración. El viernes en la noche, en la madrugada, tuvimos una vigilia con los líderes nada más por un tema de aforo, y cuánto Dios estuvo hablando, ¿no?, de querernos hacer adoradores. Si vos te posicionás ahí arriba como un adorador, no te va a faltar nada acá abajo. Todo lo vas a tener, nada te va a faltar. Bendito Jesús, gracias te damos. Gracias por tu bondad, Rey. A ti te damos el honor y la gloria. Y gritamos amén. Bueno, dice 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 1, y leemos el nombre del Padre y del Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hasta ahí la lectura. Señor amado, te damos gracias. Detenernos en ti ahora, Rey. Aquietá nuestro agitado espíritu, Señor, en ti. Detenernos en tu regazo y en esta tu verdad, Señor, que sea considerada, Señor, hasta en nuestra alma, por dentro. Señor, seamos revestidos de ti en este tu sabio consejo, y vamos luego también hacia afuera testimonialmente, de una manera tal que demos gloria a tu nombre en todo. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, y digamos amén. Hermanos, tomen asiento. De verdad que es tanto el interés, y por qué no decir la preocupación,
que Dios tiene por nosotros su pueblo es que Él no se olvida y tampoco se desentiende de nosotros, aunque sabe y no se olvida que somos pueblo de la tierra nada más. Pero nosotros como tal, como vasijas de barro, entonces necesitamos dejarnos formar y trabajar más sabiendo que estamos viviendo en medio de una generación perturbada que perturba además. Somos influenciados, somos influyentes, tenemos que ser influyentes, pero también somos influenciados. Vivimos en un tiempo de presiones muy grandes, muy también infernales, de los mismos infiernos, que hacen muchas veces nuestra vida interior, primeramente aquello que Dios no desearía que fuera y tampoco nosotros por ende, porque qué cosa terrible es vivir internamente con conflictos que aunque no se vean o se dejen ver todavía, porque en algún momento se van a dejar ver, qué feo es estar viviendo en esa condición, pero Dios, el sanador, puede sanar ese conflicto interior, esa vida interior afectada por cosas que tienen que ver, como también nos habla en la palabra, como señales antes del fin, con el desamor, con las situaciones interpersonales tan complejas y tan complicadas. Hoy se vive una familia tan diseminada, tan destruida como nunca antes. Hoy se habla de familia en la forma quizás atípica, ¿no? Porque ¿cuántas quedarán de ellas en medio de tanta destrucción? Y aún las que están todavía de en pie, muchas veces sostienen conflictos, manteniéndose juntos, aunque en realidad los conflictos están en pie. Y esa familia también muchas veces somos nosotros mismos como familia de la fe. Pero nosotros mismos podemos aprender no a congeniar con esos conflictos internos, sino a tomar dominio y autoridad de ellos. Porque si eso toma afectación tuya, tarde o temprano vas a quedar justamente afectado y no vas a ser esa persona que Dios quiere que seas. Vos tenés que ser una persona apacible, que lleva paz, que tiene la paz de Dios, el príncipe de paz, y brinda paz a los demás, que es lo que más la gente está buscando. Mucha gente está buscando en las iglesias mucho es de eso, ¿no? De la pacificación, ese ámbito de paz, y a veces yo me veo un poco hasta como, ¿por qué no decirlo?, tentado como pastor para decir, bueno, saquemos un poco de tanta celebración y abundemos más en adoraciones, cosa que está bien si lo miramos de esa otra perspectiva, en lo humano, que la gente asocia las cosas de Dios como un ámbito pacífico, pero yo sobre todo quiero agradar a los ojos de Dios, cuando dicen amén, y Dios es un Dios de fiesta también. Y yo creo que también, así como la iglesia, el mundo necesita la verdadera fiesta, porque de fiestas están llenísimos, ¿no? ¿Cuántas fiestas clandestinas hoy por hoy se habla que hay? ¿Y cuántos problemas se están trayendo por el tema de COVID-19? Por lo cual, decirle a que tenés al lado, no temas. Dice la Biblia que no le temamos a nada y a nadie, sino solamente a aquel que tiene poder para echar nuestra alma en el infierno. Al que hay que temer es a Dios. Y voy a hacer algo que creo que lo hice desde que terminó la cuarentena para este lado, y te voy a decir que le des un aplauso al Señor y decir, Señor, vos sos mi temor. A vos sí, Rey, te temo, pero para hacer reverentemente lo bueno. Y lo bueno es no dejar que adentro nuestro se posicionen cosas tales como lo que pasaba y se notó y no se quiso dejar pasar, que estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia de Corinto es una iglesia bastante conflictiva, bastante parecida a nuestra humanidad, que en definitiva tenemos que saber de ella, desentendernos, desprendernos y revestirnos de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Pero somos gente conflictiva, decíamos, ¿no? Vivimos en una generación de conflicto y a veces los conflictos se instalan aún dentro de las iglesias, a veces silenciado eso, disimulado, pero de alguna forma se está conllevando interiormente y eso está socavando, esto está dañando. Esto es algo que se compara, o yo por lo menos lo comparo, perdonen la comparancia, dijera el paisano, ¿no? Con el hecho de que dice versículo 1, ¿no? Como dice, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra algo, bueno, y sigue hablando de eso, ese osa, mira, a mí me hizo pensar en una osa, me hizo pensar en lo que es un oso, y en un pleito, algo interior que se lleva en forma ilimitada en el tiempo, por adentro, sin sanarse, es algo que va a desgarrar tu alma como un depredador, como un oso. Es algo que no te va a dejar en pie, tarde o temprano eso te va a afectar. Para pedir oración o recibir un consejo,
095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.